libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, con la ayuda del Señor, y unidos vamos a leer los versículos del versículo 15 al versículo 18 con la ayuda del Señor. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, y vamos a leer unidos los versículos 15 al 18 con la ayuda del Señor, y después de leer estos versículos de la palabra de Dios, vamos a elevar al Señor una oración para pedir de su ayuda, de su gracia. La palabra de Dios en sí ya es bendita, ya es bendecida, pero que prepare nuestro corazón, que prepare nuestra mente, que cada uno de nosotros seamos alimentados, que nuestra alma, que nuestro espíritu y todo nuestro ser sea alimentado y saciado por su bendita y santa palabra, con la ayuda del Señor. Después de leer estos versículos de la palabra del Señor, invito con la ayuda del Señor a nuestra hermanita Esther Ríos, sea tan amable en dirigirnos en esta oración, pidiendo al Señor la bendición para que todos podamos ser bendecidos por su palabra en esta noche, con la ayuda del Señor. Unidos, damos lectura a la palabra de Dios y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, protéstoos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasa el Jordán para poseerla. Oremos con la ayuda del Señor. Alabado y buen Padre, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos a tus plantas benditas y divinas, Señor, en esta hora. Primeramente, Señor, te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre mío, por este privilegio tan grande que me das, Señor, de estar aquí en tu casa y con tus hijos, Señor, que venimos a alabarte, a glorificarte, a darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das y porque tú nos guardas, Señor. Pero mira, Señor, se ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que la bendigas, que la guardes, que uses a mi hermana Hulda, Señor, que la respaldes con el poder de tu Espíritu Santo y que le hagas sombra con tu Espíritu, Señor. Yo sé que tú me escuchas, Padre. Úsala, Señor, para que todo lo que el mensaje ella nos traiga esta noche, nosotros lo asimilemos, Señor, y venga a ser eco en cada uno de nosotros, Padre eterno. Yo sé que tú me has escuchado y te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Hemos leído estos versículos de la palabra del Señor, del libro de Deuteronomio, que creo yo que la mayoría, si tuviéramos la oportunidad o si se nos preguntara, todos sabemos de qué nos está hablando la bendita palabra del Señor. Este libro de Deuteronomio significa repetición de la ley o ley segunda. ¿Por qué repetición de la ley? Porque era ya los últimos días de Moisés y el pueblo que había salido de Egipto, ya no todos vivían, quedaban jóvenes, quedaban niños, quedaban adolescentes. Era una nueva generación que heredaría la tierra prometida. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ella les había dado ordenanzas. Pero esas ordenanzas, ¿quién las había dado? Dios, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya le había dado a Moisés una enseñanza, unas tablas, una ley para que el pueblo de Israel se pudiera guiar al lugar donde iba, pero más para guiarse era
una palabra de Dios para obedecerla, para vivirla y respetarla. Pero dice que a lo largo de esos 40 años en el desierto, en su peregrinar, ellos nunca supieron valorar lo que Dios había planeado para ellos. Y no era tanto el tiempo que había o la distancia que había hacia el lugar de Canaán, hacia la tierra que se les había prometido, sino era que había que trabajar mucho con ese pueblo que estaba enseñado con malas costumbres y que tenía que ser ese corazón lavado, esos corazones purificados, esas mentes para poder entregar una vida, un corazón santificado a nuestro Dios, porque Él quería que su pueblo le alabara, Él quería que ese pueblo le adorara, pero no de labios, sino de corazón. Y tenía que ser un corazón limpio y no lo lograron. Ellos siguieron viviendo en la falsedad. Habían hecho una mala elección. Y entonces por ello el libro de Deuteronomios tenía ese propósito de recordar al pueblo lo que Dios había hecho con ellos. Pero como ya muchos de ellos, más bien todos habían muerto y todos eran nuevos, tenían una vez más que recordarle la ley y los 10 mandamientos y volverles a enseñar y volverles a decir. Y sabemos también que el escritor de este libro fue Moisés, a excepción de los últimos versículos, de los últimos capítulos, que es cuando ya Moisés llegó al final de sus días y tenía que él ya estar con Dios y que Dios ya le había dicho: vas a morir en el monte de Abayaram y ahí se terminarán tus días. Para él no entró una rebeldía, una desesperación y decir no, sino entró en él una necesidad. Estoy presto a partir, pero tengo todavía mucho que trabajar con este pueblo, con estas personas que van a heredar algo muy especial, un lugar santo, ¿se imaginan ustedes? Un lugar especial que el mismo Dios había preparado para ellos. Pero ellos tenían que entender la ley de Dios, tenían que entender sus mandamientos, tenían que elegir. Y entonces, a excepción de los últimos capítulos, todo el libro fue escrito por Moisés, pero también él había elegido a quién le iba a dedicar o a encomendar estas palabras. ¿Y era para quién? Para el pueblo de Israel, era para ellos. Pero dice la palabra de Dios que también en este libro hay un versículo clave que es en el capítulo 7, el versículo 9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Algo muy grande, algo maravilloso. ¿Para qué? Para que el hombre, para que la persona no dijera no tuve oportunidad, no sabía que lo podía lograr. Le ofrece muchas oportunidades. Y todos sabemos que Moisés tuvo una educación porque él se crió con los egipcios, se crió en un palacio, se crió como un príncipe y tuvo una muy buena educación. Pero todo eso que él adquirió y que él tuvo no fue lo que Dios usó para que él fuera el líder, sino que todo el tiempo que Moisés estuvo en el desierto, el mismo Dios lo fue preparando, lo fue instruyendo, le fue dando sabiduría, lo fue capacitando, porque si ustedes recuerdan, él decía: yo no me puedo presentar a Faraón, yo no puedo decir estas palabras. ¿Cómo le voy a decir que conozco a un Dios todopoderoso? ¿Cómo le voy a decir que tú eres Dios, que eres algo grande? ¿Qué le puedo enseñar yo al Faraón?
¿Por qué? Porque Moisés reconocía que también el faraón como humano era un rey, era una persona poderosa, y para él como humano era algo grande. Pero todo eso nuestro Dios en el desierto y en los lugares donde Moisés anduvo, nuestro Dios lo fue capacitando, llenando de sabiduría y de bendición. Y cuando él llega al último tiempo, a los últimos años de vida, y se entera, él empieza una vez más a trabajar con el pueblo de Israel. Y como leímos estos versículos de la palabra de Dios, que nos compone desde el versículo 15 hasta el versículo 18, que nuestro tema es: debemos elegir obedecer la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios y sus ordenanzas. Y en estos versículos 15 y 16 nos enseña para que tengamos vida. Leemos una vez más estos dos versículos, 15 y 16, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Bendito sea el nombre del Señor. Dice nuestro tema: debemos elegir obedecer la palabra. Y estos versículos nos enseñan para que tengamos vida. Eso quería Moisés que el pueblo de Israel entendiera. Dice: mira, yo he puesto hoy, yo he puesto delante de ti hoy. ¿Qué había puesto? La vida y el bien. El hombre tiene una bendición muy grande de parte de Dios, que le ha dado esa bendición de conocer, de saber el bien y el mal. El poder de nuestro Dios es tan grande que capacitó al hombre y también le dio la elección de elegir. Pero el hombre siempre se ha equivocado y siempre ha errado. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Por eso. Pero Moisés instruía al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Una tierra prometida preparada por Dios, una tierra que la Biblia nos dice que fluye leche y miel, pero una tierra que también era santa. Era algo que ellos tenían que entender. No es cualquier ciudad, no es cualquier pueblo, no es cualquier lugar como en los que hoy estamos viviendo. Muchas personas tienen que decidir y tienen que pensar dónde, por qué y analizar todas las cosas. En este lugar Dios ya lo había preparado. El pueblo no había entendido que el lugar a donde ellos iban era una tierra santa y prometida por el Dios Todopoderoso, porque Él le decía: yo te voy a rescatar de la esclavitud y yo te voy a sacar de esos dioses ajenos y yo te voy a sacar de la idolatría, pero a donde tú vas a ir, vas a adorar a un Dios todopoderoso, vas a adorar a un Dios vivo y verdadero. Yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien. Analízala, aprende qué es la vida, aprende qué es el bien. Si ellos hubieran tomado esa conciencia, si ellos hubieran elegido seguir la vida, seguir el bien, amar a Dios sobre todas las cosas, saber quién era su Dios, la bendición de Dios sería en ellos hasta hoy en día. Amén. Porque las promesas de nuestro Dios son fieles. El hombre debe saber elegir. Dios le pone al hombre todo lo bueno. Dios le ofrece al hombre la vida y el bien y le enseña a lo largo de la vida
todas las cosas, pero el hombre toma malas decisiones. ¿Y saben ustedes por qué? Porque siempre está escuchando lo que desagrada a Dios, porque siempre está mirando lo que desagrada a Dios. El diablo nunca va a descansar, ese siempre va a trabajar. ¿Y saben ustedes con quién? Con todos los que entran o los que venimos a la casa de Dios. Todos nosotros sabemos que la salvación no se pierde, ¿es así? Porque la ganó Cristo Jesús con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y todo aquel que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice su palabra bendita, será salvo. Y la salvación no se pierde. Pero Satanás de continuo está al lado ¿de quién? Del adolescente, del joven, del niño, del adulto, del anciano. ¿Haciendo qué? Si la salvación no se pierde, ¿qué está tratando de hacer Satanás con el cristiano? Distraerlo, entretenerlo, de sembrar cizaña, de sembrar todo lo malo en la mente de aquel hombre, de aquella mujer. ¿Por qué? Porque mientras lo tiene entretenido, se olvida de Dios. Ya soy miembro, la salvación no se pierde, adelante. Pero se olvida de caminar en obediencia con Dios. Como está entretenido, como ya es el miembro, escucha más lo que a Dios no le agrada, ve más lo que le distrae, no ve lo que le alimenta. Les decía Moisés al pueblo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. ¿Y acaso escucharon? ¿Y acaso analizaron? ¿Y acaso entendieron? No, su mente estaba distraída en lo que habían disfrutado y en lo que tenían de aquel lado. ¿Y los hijos cómo quedaron? Descontrolados. ¿Por qué? Por la desobediencia del Padre, por no acatar la ley, por no entender el mandamiento que Dios da. Dios es bueno, Dios es fiel, pero hizo dos cosas: la vida y el bien, y hizo la muerte y el mal. Y el hombre decide, toma sus propias decisiones. Él la respeta. En el antiguo pacto, dice aquí la palabra de Dios, los hombres tomaban sus propias decisiones. Si seguimos a ese Dios que nos está enseñando Moisés, si lo seguimos, no lo seguimos. Pero ¿qué pasaba si no lo decían y no lo seguían? Eran condenados, se perdían por su desobediencia. ¿Por qué? Porque daban oído y decían: ay, no. Las mujeres a lo mejor decían las alhajas, no los vestidos, no aquellas cosas hermosas que había en Egipto. Los hombres: no, hombre, qué delicia cuando nos daban a comer carne, qué delicia. Y así empezaban y así se distraían. Y así distrae Satanás en la vida actual al hombre. Antes tomaba sus propias decisiones el hombre, si quería acercarse a Dios, si quería buscarlo, sí o no. Pero hoy nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Hoy el Padre Celestial nos envió a su Hijo Jesucristo a pagar nuestros delitos y pecados y a traer al hombre y a traer al ser humano a los pies benditos de Cristo nuestro Salvador. Si han escuchado que Cristo pagó la deuda y el pecado de la humanidad para salvar y redimir al más vil pecador, lo hizo Cristo Jesús. Antes era esa la decisión en el antiguo pacto. En el nuevo pacto hoy es la decisión del hombre buscar a Dios, reconocer al Padre. Y el Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, entra al corazón del hombre y lo lleva a Cristo Jesús, el cual pagó su deuda en la cruz del Calvario.
No es él solito el que se va a salvar, no es el que diga, ay, bueno, estoy en el templo, el día que yo quiera me bautizo, el día que yo quiera hago esto. No, es el Padre Celestial quien conoce sus pensamientos, quien conoce su corazón, quien conoce sus intenciones. Y desde el antiguo tiempo estaba la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el hombre toma sus propias decisiones. ¿Por qué no rendir su vida a Cristo? ¿Por qué no analizar el vivir en obediencia? Trae mejores consecuencias, trae bendiciones, trae lo que Moisés le prometía al pueblo. Yo te presento hoy esto. Y el versículo 16 dice, porque yo te mando hoy. Era como una ordenanza, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Es una bendición. Pero ahora en nosotros, ¿cuál sería la palabra de multiplicado? Muchos podrían decir, bueno, hijos yo ya no, cositas así, ¿verdad? Pero dice, y seas multiplicado. Le ordenaba que guardara, ¿qué? Primero, que amara a Jehová nuestro Dios. Luego, que andara en sus caminos, que guardara sus estatutos, que guardara sus mandamientos. Así todo esto le fue diciendo, pero dice, para que vivas y seas multiplicado. En la actualidad, para que el hombre, para que el cristiano viva y sea multiplicado, es que va a vivir en obediencia, es que está tomando la decisión de vivir en obediencia a la palabra. Y la multiplicación en él vendrá y se verá, porque es un hijo lavado, limpiado y purificado en la preciosa sangre. ¿Cuál es su multiplicación? La santidad. La decisión de vivir en obediencia, en santidad delante de Dios. ¿Y cuál es esa multiplicación? Que al vivir en santidad delante de Dios, Él mira todas las cosas. Y como Él dice, todo vendrá por añadidura. Esa multiplicación será, al vivir usted en santidad, tendrá la bendición de Dios. Y todo lo que pidieres, Él lo dará como bendición a su vida. Hace un momento les decía, el diablo los entretiene y les dice, ya eres cristiano, estás bien y hasta allí. No, cuando el diablo, aunque sea miembro, el cristiano, aunque sea el hombre que esté todos los días en el templo, el diablo siempre lo está entreteniendo y engañando, y la vida en su hogar se torna difícil, porque como no vive en fidelidad, en santidad, en obediencia, no hay fruto en su vida. Cuando Moisés le decía, porque yo te mando hoy, que ames a Jehová tu Dios, que lo ames, que sigas sus caminos, que busques sus pisadas, sus veredas, que tu anhelo, que tu elección sea vivir en obediencia, la obediencia a la palabra de Dios, a seguir ese camino, a vivir el bien, a vivir como Dios manda, a que todos sus problemas, sus necesidades sean solucionados por la palabra de Dios, por el poder incomparable de Cristo nuestro Salvador. Dios respeta, Dios ha bendecido al hombre para que tome sus decisiones, pero el entendimiento es entenebrecido cuando no deposita su vida y su confianza en las manos de Dios. Y nuestra vida debe estar siempre, o debe de elegir siempre seguir a Cristo nuestro Salvador, para que el hombre tenga vida, para que el hombre tenga paz, para que el hombre goce de las bendiciones que Dios ha prometido.
El Señor el Moisés cuando decía al pueblo, yo te doy, te entrego, te muestro hoy la vida y el bien, es porque ellos iban a recibir bendición, iban a recibir felicidad, iban a recibir paz, porque el mismo Dios iba a morar dentro de ellos. Hoy en día, cuando el hombre decide recibir a Cristo como su Salvador, decide vivir en obediencia, decide aceptarle, es porque el Padre Celestial lo ha traído y por medio del Espíritu Santo ha entrado ese anhelo, ese deseo en su corazón de vivir en obediencia. Pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. Esa es la decisión a elegir ahora, de seguir a Cristo nuestro Salvador. Es ahora también la decisión de los que ya somos cristianos de compartir la palabra de Dios, para que el pensamiento, para que el hombre no siga viviendo en engaño, sino hacerle entender que en medio de tanta maldad y de tanto pecado y de tanta condenación hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios, hay un mediador, hay un Salvador que es Cristo el Señor. Y ahora nosotros que hemos elegido obedecer la palabra y seguir a Cristo como nuestro Salvador, somos llamados e invitados a compartir las bendiciones que Dios nos da. ¿Y cómo es? Llevándoles y enseñándoles también la bendita palabra del Señor. Enseñándoles que ellos pueden salir de la maldad y del pecado, que aunque aunque ha existido de años atrás, hoy hay uno más poderoso que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido la maldad y ahora nos presenta a Cristo nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice también, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Y los versículos 17 y 18 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protéstoos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. ¿Sí entendemos lo que dice la palabra del Señor? Moisés les explicaba, cuando ustedes decidan seguir el mal, las consecuencias serán terribles. Les causará mucho daño, les causará destrucción. ¿Tú decides alejarte? ¿Tú decides apartarte? ¿Tú sabes hacia dónde caminas? ¿Tú sabes hacia dónde vas? A servir y a seguir dioses ajenos, a honrar lo desagradable delante de Dios. Dice mas si no oyereis y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protéstoos hoy que de cierto pereceréis, que de cierto tú mismo estás buscando la condenación. Pero también dice sobre la tierra, dice, pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. El Señor tiene prometida una tierra, una ciudad, un lugar especial para sus hijos, para su pueblo, para aquel que escucha, para aquel que ama su palabra, para aquel que decide obedecerla. Nuestro Dios es bueno. No hay más caminos, no hay más dioses, solo hay uno. El camino, ¿quién es? Es Jesús, la verdad y la vida. Nuestro Dios, ¿quién es? El Dios vivo y verdadero, el único que amó a la humanidad, el único que decidió enviar a su Hijo al mundo para salvar al más vil pecador. Ese Dios, ese es nuestro Dios, el único vivo y todopoderoso,
que nos habla a tiempo. ¿Para qué? Para que abramos nuestros ojos a la fe de nuestro Señor Jesucristo, a continuar, a caminar, a seguir adelante. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando Moisés ya estaba viviendo sus últimos días, le preocupaba a ese pueblo que iba a entrar a esa ciudad y quería que conocieran y que supieran que había ese Dios todopoderoso que les amaba y que ellos tenían que amarlo y que tenían que honrarlo, porque al lugar donde ellos iban a pasar, Él los iba a recibir, Él iba a estar ahí. Amén. Y Él quería, y si nosotros continuáramos leyendo, vamos a encontrar cómo dice, Él hablaba con Dios y le dice: si yo me tengo que ir, necesitan un líder, necesitan otra persona que los encamine, que vaya hacia adelante, para que ellos también vayan adelante. Él quería que ellos heredaran lo que Dios les había prometido. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros heredemos las promesas de Dios, y sus promesas son fieles. Un día también vamos a heredar esa ciudad celestial. Un día también vamos a entrar a ese lugar especial que Él mismo fue a preparar para nosotros. Amén. Pero nos habla tiempo, no te confundas. Mientras estemos en la tierra, siempre va a existir la vida y la muerte. Siempre va a existir el bien y el mal. Pero tú decides. ¿Qué quieres tener? ¿Vida? Yo creo que si le preguntaran, usted diría sí. ¿Quieres tener el bien? Sí. ¿Quieres ser feliz? Sí. ¿Quieres tener la paz? Sí. ¿Quieres vivir en abundancia? Sí, porque la da Cristo nuestro Salvador. Pero la abundancia que Él ofrece no es la economía en la tierra, no son los bienes. La abundancia que Él ofrece, abundancia de paz y vida en Cristo nuestro Salvador. Amén. Creo que eso nosotros elegiríamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dice que el que decide seguir en su deleite, en los deleites del mundo, en el mal, donde se siente tranquilo, donde nadie le exige, donde puede hacer lo que bien le parece, aunque a Dios no le parezca bien, sabe que sus pasos a seguir lo están llevando ¿a dónde? Al mal, ¿verdad? Ha tomado malas decisiones. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí quisieran venir a los pies de Cristo nuestro Salvador? Mientras estamos aquí, hay un continuo luchar en nuestra vida espiritual con el enemigo de nuestras almas, por separarnos de Dios, por entretenernos en tantas cosas que existen en la vida, que la mente del hombre se ocupa y se olvida de Dios. No es fácil, pero el que confía y espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Lo logrará con la ayuda de Dios y un día cantará el himno de victoria. Amén. Porque ¿en quién ha obtenido la victoria y el triunfo? En Cristo nuestro Salvador. Yo les invito para que se pongan de pie. Si alguno de ustedes desea venir a los pies de Cristo nuestro Salvador, recuerde que cuando le invitamos a pasar aquí es para ayudarlo a orar. Es para pedirle al Señor que sea con usted, que sea su fortaleza, que sea su ayudador, que despeje su mente, que abra su entendimiento, que sepa seleccionar, que sepa elegir, el seguir el camino del Señor, el caminar como Dios manda. ¿Por qué? Porque los últimos versículos que leímos nos enseñan que no hagamos eso para que no seamos condenados, sino que llevemos nuestro caminar en la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición de su palabra. Vamos a darle gracias por habernos permitido estar aquí
y vamos a pedir mucho, mucho de su ayuda. Oigamos todo lo que Dios nos ha dado por su palabra, porque si ellos hubieran amado el bien y la vida, los suyos no se hubieran perdido, ¿verdad? Y esa es la decisión que debemos de tomar nosotros, amar el bien, amar la vida, amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Oremos con la ayuda del Señor. Padre Santo, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, nos allegamos delante de tu presencia. Tu palabra es bendita, encierra en ella tanta enseñanza que el tiempo no nos es suficiente para entender, para comprender, para escudriñar todo lo que tú tienes por medio de ella para nosotros. Pero una cosa tan grande nos enseñas, que debemos elegir obedecer tu palabra. Oh Dios, derrama gracia y bendición en este pueblo, al cual tú en esta noche le permites estar congregado a ti. Derrama de tu Santo Espíritu, para que guiados por el Espíritu Santo tomen esas decisiones de caminar en obediencia conforme a tu palabra lo manda. Enséñanos cada día a hacer tu voluntad. Enséñanos a vivir como tú lo quieres. Bendice y obra en cada corazón, en cada vida. Aquellos que están a punto de tomar malas decisiones, abre sus ojos de la fe, abre su entendimiento, que vean a Cristo crucificado por sus delitos, por su maldad, por su pecado. Abre esos ojos de la fe y que ellos puedan tener la oportunidad de recibirte como su Salvador. Dios amado, en tus manos la vida de cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad en cada uno de tus hijos, en cada uno que te está necesitando hoy. Muévete, Espíritu Santo, y allí donde están, toca, libera y da sustento y fortaleza, Señor. Gracias, muchas gracias por la bendición de tu palabra, porque confiamos, porque creemos que tus promesas son fieles, son verdaderas, y que tú nos darás la victoria como lo prometes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a saber elegir el camino, la verdad y la vida, Señor. En tus manos la vida de cada uno de tus hijos en esta noche. En tus manos la vida de nuestros hermanos que en línea han escuchado tu palabra. Da bendición a su corazón, a sus pensamientos. Ayúdalos a vencer, ayúdalos a caminar conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias por todo lo concedido. Vamos a salir, llévanos con bendición, guárdanos de todo peligro, y que entre tanto que estamos distantes unos de otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos desde ahora y para siempre. Amén. Hay lugar para dar gracias a Dios y salir conforme cada uno lo sienta, con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde.